Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Hoy quisiera platicar con usted en relación a algo que es sumamente importante y en su momento determinado nosotros lo hemos enseñado, pero son de estas lecciones, enseñanzas o meditaciones que nos es muy importante poder tener nosotros bastante claro. Y quiero que veamos, hermano, en relación al concepto de la consejería o los consejos que todos nosotros en un momento de nuestra vida necesitamos o vamos a necesitar, podamos ver algo al respecto. Le leo unas declaraciones en relación a esto. Decía alguien: nunca des consejo a menos que nos lo pidan o a menos que te lo pidan. O en inglés dice never give advice unless asked, que este es un proverbio alemán. Otro decía: cualquiera que sea el consejo que demos, seamos cortos. Es un consejo, no es una predicación, ¿verdad? Whatever advice you give, be short, decía. Y otra frase en relación a esto decía: muchos reciben consejos, solo los sabios sacan provecho de ellos. Many receive advice, only the wise profit by it. Son declaraciones de hombres que han hablado en relación a este concepto. ¿Qué es un consejo? Sinónimo de consejo es advertencia, exhortación y recomendación. Eso es un consejo. Cuando usted está dando un consejo, está en algún momento dando una advertencia, en otro momento dando una exhortación, y creo que la palabra exhortación aún la hemos estudiado en los discipulados. Más que un regaño es un ánimo, o en algún momento también es una recomendación, que quizás esto es lo más común en relación al consejo, ¿verdad? Te aconsejo esto, te recomiendo esto, a veces son palabras que se mencionan. Pero le repito, consejo es sinónimo de advertencia o un warning, una exhortación o an exhortation, o una recomendación or a recommendation. Eso es sinónimos de consejos. Ahora, es importante saber que en el transcurso de nuestra vida vamos a necesitar consejo en algún momento determinado. Ahora, lo importante es que nosotros podamos buscar o llegar a las personas que estén preparadas para dar un consejo. Lo ilógico es que uno necesite un consejo y vaya a pedir consejo a alguien que está peor que uno. No es la naturaleza de buscar el consejo. Debemos buscar un buen consejo. Y en relación a nuestra manera de vivir como cristianos, el primer recurso or the first resource that we have to have es la palabra de Dios. El primer recurso, lo más importante, es la escritura, la palabra de Dios. Está llena de consejos, la palabra de Dios. Por supuesto, si nunca la leemos o nunca meditamos en ella, pues ¿cómo vamos nosotros a poder tener ganancia o poder sacar provecho de esos consejos? Hay que leerla. Más que leerla, hay que meditar la palabra del Señor. Está llena de buenos consejos. Mateo 6:33, un versículo que usted lo sabe, estoy seguro, dice: pero buscad primero su reino y su justicia, ¿y qué añade? Todas las cosas serán añadidas. Si yo voy primeramente al consejo de la palabra de Dios, todo lo demás va a venir a su tiempo, va a ser añadido, va a complementar mi vida y lo que Dios tiene para mi vida. Ahora, fíjese usted de que
hay algo bastante importante que tenemos que ver en esto. Y yo le voy a pedir que me acompañe a Deuteronomio capítulo 13. La gran mayoría de veces yo le traigo ya preparados los versículos y en algún momento quizás hasta nos estamos acostumbrando a eso. Pero hoy quiero que leamos Deuteronomio 13, versículo 1 en adelante. Mire qué interesante esta situación que el Señor advierte al pueblo de Israel. Capítulo 13 de Deuteronomio dice: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio. Prodigio es a wonder or something miraculous. Dice, y la señal o el prodigio se cumple. Oiga esto, una persona está anunciando algo y lo que dijo se cumplió. Tremendo el respaldo que podríamos creer que esa persona tuvo. Dice, y la señal y el prodigio se cumple acerca del cual te había hablado diciendo. Ahora, aquí comienza lo interesante del asunto. Anunció un prodigio, se hizo el prodigio, pero el mensaje que este profeta estaba diciendo era: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Más adelante aún lo pone en el aspecto familiar. Bueno, y la consecuencia de ese profeta que dijo eso era la muerte en aquel tiempo. Si usted mira en el verso 6, lo pone aún en un aspecto más familiar, porque dice: si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te incita en secreto diciendo: vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes ni tú ni tus padres habéis conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean cerca o lejos de ti, de un término de la tierra al otro, dice, no cederás ni le escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco lo perdonarás, ni lo encubrirás, sino ciertamente lo matarás, tu mano será la primera contra él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Dice, lo apedrearás hasta la muerte porque él trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mire qué interesante que el Señor desde el Antiguo Testamento sabía que el hombre, el ser humano, estamos inclinados a lo milagroso, a lo sobrenatural, a lo prodigioso. Y entonces advierte, el consejo de la palabra es advierte a que si eso sucede, pero el mensaje es apártense del Señor, el mensaje es vayan a la idolatría, dice, aunque miren cosas milagrosas, desechen ese consejo. El Señor Jesús lo puso en otros términos y los apóstoles también lo pusieron. Aunque antes de hablar sobre el caso del Señor, ¿se recuerda usted cuando el pueblo de Israel salió de Egipto por medio de las 10 plagas? Y se da, si usted recuerda, Moisés llegó con una vara, Aarón, que era el que tiraba la vara, la primera señal que hubo es que se convirtió en serpiente, y vinieron los magos de Egipto e hicieron lo mismo. Es decir que hay poder, a lo que lo quiero llevar es que hay poderes fuera del rango de Dios que se manifiestan. Por eso nosotros como cristianos no podemos en ningún momento solo seguir lo milagroso, solo las señales, porque tenemos que analizar el mensaje que está detrás de las señales. Por eso no podemos ser ignorantes de la palabra del Señor. Por eso le recalco, y es el centro de mi meditación, el consejo de Dios está en la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que meditarla. The counsel of God is in His word. We have to read it and we have to meditate on it.
Ahí está la palabra del Señor. Usted puede tener tres Biblias, 4 Biblias, si usted quiere, de estudio, la Biblia con qué sé yo, qué tantas herramientas, pero si no la leemos, valdría mejor tener un viejito Antiguo Testamento que sí lo vamos a estar leyendo, ¿verdad? Porque lo que hace la diferencia es que sí estamos meditando en ella. Es lo más importante, mucho más importante que las señales, porque en algún momento las señales pueden tener un mensaje equivocado y el Señor advirtió de eso. Los magos hicieron la señal de la serpiente, luego la primera plaga también la duplicaron, que fue que el Nilo, todo el río Nilo se convirtió en sangre, y los magos dijeron, big deal, nosotros también podemos hacer eso. Hicieron lo que tenían que hacer y también convirtieron agua en sangre. Pero luego vino una tercera plaga, y fue una plaga de los piojos. Todo el polvo de la tierra se convierte en piojos. Entonces ahí sí los magos hicieron, pero ya no pudieron. Y se dieron cuenta y dijeron, esto tiene que ser el dedo de Dios. Y utilizaron esa frase. Por eso es que esa frase hizo que el ceño de los fariseos, la ceja se levantara, cuando el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, usted se recordará, que fue acusado de que por el poder del diablo hacía los milagros que hacía. Y Jesús dijo, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Inmediatamente ellos, su mente, porque sabían la ley, se traslada a decir, este se está haciendo igual a Dios. Y de hecho, Jesús fue Dios y Jesús es Dios, ¿verdad? Y lo declaró sin ninguna pena, sin ninguna reserva, porque hizo señales que solo Dios podía hacer. Ahora, al ver esto, Jesús mismo advirtió. Si usted me permite, le voy a leer, o si usted quiere leerlo conmigo, pues amén. Pero en Mateo 24, versículo número 24, palabras de Jesús, dijo, porque se levantarán falsos cristos. Cristo es la palabra griega para decir ungido. Se levantarán falsos ungidos o falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales. Ponga atención a la frase, no pequeñas señales, mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, y dice, añade, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces, hoy más que nunca nosotros no podemos ignorar el consejo bíblico, porque el Señor nos advirtió que eso iba a pasar. Entonces, cuidado con seguir señales nada más. Que fíjese que lo tremendo es que el hombre no predica la Biblia o lo que dice es en contra de la palabra de Dios, pero mira, hay unos milagros, hay cosas que suceden. Claro, el Señor lo advirtió de antemano que eso se va a dar. Los magos de Egipto duplicaron ciertas señales. El Señor advirtió acerca de eso, aún decía, si un profeta dice algo y el prodigio sucede, pero el mensaje es equivocado, no le hagan caso. Es el consejo de la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando en esto. Pablo, el apóstol Pablo lo dijo también de esta manera en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 8, le leo, dice, hablando acerca del anticristo, dice, y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará poder engañoso para que crean a la mentira. Habla de que alguno lo pone de esta manera, estoy de acuerdo yo, la falsa trinidad del diablo, hablando acerca del falso profeta, de la bestia y del anticristo, una falsa representación de la persona de Dios que se manifiesta en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que Dios hace milagros,
Dios Padre es hacedor de milagros, a través de Jesús también hizo milagros, a través del Espíritu Santo hace milagros. De igual manera, esa falsa trinidad satánica va a venir a hacer milagros y prodigios, pero con fin de engañar, y como decía el Señor, aún si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, lo que lo quiero marcar con esto es de que es importante poder nosotros ver cuál es nuestra fuente de consejo. No podemos nosotros dejarnos guiar nada más por lo milagroso. Tenemos que ir a lo más seguro, que es la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir en el recorrido del libro de Proverbios, que es un libro que no podemos nosotros hacer a un lado cuando hablamos en relación a este tema. Y hay unos pasajes que nos dan cosas muy prácticas en relación a esto. Primero de ellos, Proverbios capítulo número 1, Proverbios 1, versículo 5 y 6. Dice de esta manera: el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente, a ver cuántos inteligentes sabemos hoy acá. Dice, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Así que es importante, oiga esto, escuchar, ya que escuchando se aprende más que hablando. Hay un pasaje en Isaías 50, versículo 4, que dice de esta manera. Creo que días atrás lo hablamos también. Dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Fíjense lo que está diciendo ahí. Dios me ha dado lengua de discípulo para que, voy a parafrasear, voy a decirlo de otra manera esto. Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo pueda animar, para que yo pueda exhortar, para que mi boca pueda ser un instrumento que ayude a sanar el ser interno de las personas. Para que mis palabras puedan levantar el espíritu del que está desanimado, del que está enfermo internamente, mis palabras puedan llevar medicina. Dios me ha dado lengua de discípulo. Pero para tener esa capacidad, dice el mismo versículo que estamos leyendo, dice, mañana tras mañana me despierta, y dice, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Es decir que el poder hablar y decir cosas que van a bendecir a otras personas va a ser la consecuencia del poder escuchar correctamente. Dice que el discípulo que puede impartir palabras que levantan, que dan vida, antes de poder hablar, tuvo que escuchar. Y obviamente aquí se está refiriendo a escuchar la voz de Dios. Cabalmente el día de hoy estaba escuchando algún estudio en relación al mensaje que el Señor le dice a la iglesia, a una de las 7 iglesias que están en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, específicamente la iglesia de Éfeso. Una iglesia que había sido levantada en una ciudad, en una metrópoli de aquel tiempo, una de las grandes ciudades. Y el Señor comienza a decirles a esta iglesia: yo conozco que tienes celo por lo santo, yo conozco que trabajas hasta el cansancio, conozco tu arduo trabajo, y le comienza a decir lo bueno, que no toleras a los falsos, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los has visto que son falsos. Yo te conozco, yo sé que tienes cosas muy buenas. Pero le dice, pero tengo esto en contra tuya, que has descuidado tu primer amor. Entonces, fíjese, cuando yo estaba viendo eso, y obviamente el Señor hablándome siempre a mi vida, pues veo esto. No vamos nosotros a poder dar lo que no tenemos. Si usted y yo somos como la iglesia de Éfeso, que andamos, hermano, ocupadísimos, eso no necesariamente estar ocupado en la obra de Dios hasta desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, es indicativo de que realmente estemos correctamente caminando, porque podemos estar muy ocupados, pero habiendo descuidado lo principal, que es la intimidad, esos tiempos personales con Dios. Ese es el oído de discípulo, poder estar en esa comunión con Dios para en su momento determinado poder ministrar también
con nuestras palabras lo que Dios quiera que ministremos. Un consejo de acuerdo al corazón de Dios. Salmo 119, 24 dice: también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. David está hablando acerca de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y dice: también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Si yo quiero realmente que mi vida pueda llegar a crecer realmente y verdaderamente espiritual, tengo que dedicar tiempo a la palabra de Dios. No hay sustituto para ello. Voy a utilizar una expresión que se utiliza mucho en inglés en relación a veces al ejercicio físico. Dicen no pain. A ver, ¿qué dice? No pain, no gain. Y lo dicen en relación que dice que uno construye músculo o you get big, pues, cuando está haciendo ejercicio y le duele. Por eso dicen, si no hay dolor, no hay ganancia en ese sentido. De la misma manera, hermano, si no invertimos tiempo para poder meditar en la palabra del Señor, en el consejo de la palabra del Señor, no vamos a tener realmente ese crecimiento espiritual que su palabra nos puede dar. Y le voy a decir algo, la semilla no es el problema es el terreno. Según lo que el Señor dijo en las parábolas, Mateo 13, cuando habla de eso, la semilla no es el problema es el terreno. Entonces, uno es el que tiene que llegar con ese anhelo, esa disposición y ese hambre, porque los que tienen hambre y sed de justicia, dice la palabra, serán saciados. Entonces, dice que el sabio oirá, oiga esto, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. Entonces, hay que oír. Proverbios 9:9 dice: da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Le voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice este pasaje de Proverbios 9:9: educa al sabio y aumentará su sabiduría. Enséñale algo al justo y aumentará su saber. La palabra clave que yo veo aquí es que dice aumentará. A ver, repita conmigo y diga aumentará. Tiempo atrás creo que yo le comentaba, y solo para que su mente recuerde a aquellos que estuvieron acá, aquella alegoría de la vaca, que le mataron la vaca, donde yo le decía que el enemigo principal del camino al éxito es no el fracaso, porque si usted fracasa se levanta, pero es la complacencia, es sentirse ya complacido, como que ya sabemos todo, tenemos todo. Ese es el enemigo número uno del avance de cada uno de nosotros. Por eso cuando dice ahí, no dice da instrucción al necio o al tonto y se hará sabio. No, dice da instrucción al sabio y se hará más sabio. Si usted hace un autoanálisis de su vida y dice, bueno, yo antes no era tan sabio, pero ahora para la gloria de Dios ya lo soy. Bueno, le voy a decir algo, siga llenándose de instrucción y será más sabio. Nunca dejamos de aprender. Si queremos alcanzar éxito en nuestra vida cristiana, que el éxito es parte de la bendición que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que poder dejar esa zona de comodidad y saber que siempre hay oportunidad, como dicen, there is opportunity or room for improvement. Siempre hay oportunidad para poder ser mejor. Alguien escribía en relación a esto algunas frases que quizás resumido yo se lo digo. ¿Ha oído usted la frase que dice que el éxito es la combinación de la preparación con la oportunidad? Esas dos cosas. Usted se prepara y de repente llega la oportunidad. Entonces es una persona que va a alcanzar éxito. Hay dos frases que quiero leerle aquí. La primera de ellas, de un hombre llamado Benjamin Disraeli,
que fue primer ministro británico, el primer, valga la redundancia, primer ministro británico judío, escritor que en contra de todos los pronósticos llegó a triunfar en la política, llegó a ser primer ministro de Inglaterra, si no estoy mal, por 2 ocasiones, por 2 términos. Pero decía Benjamin Disraeli o Benjamín Disraeli, una de sus frases más famosas fueron: "The secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes." El secreto del éxito en la vida de un hombre es estar listo para cuando la oportunidad llegue. Es decir que, ¿cuándo va a llegar la oportunidad? Ese es el dilema. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que hoy tenemos tiempo para prepararnos para cuando la oportunidad llegue. No sé si me explico en eso. ¿Cuándo le va a llegar la oportunidad de un mejor trabajo, de un mejor negocio, de situaciones en su familia o de su vida personal? No lo sabemos. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que tiempo y oportunidad hay para todos. Eso la Biblia lo declara. Pero la pregunta es, ¿estaremos listos? ¿Nos estamos preparando? Veámoslo aún desde el punto de vista espiritual, aunque no podemos decir esto es espiritual y esto no es espiritual, porque cuando somos cristianos, toda nuestra vida está en el círculo de lo espiritual. Pero por hacer una división hoy en el punto netamente espiritual, hermano, lo que Dios quiera hacer con su vida y con mi vida, eso va a llegar el tiempo. Pero la pregunta es, ¿estamos o estaremos preparados para cuando ese tiempo llegue? Por eso decía este hombre que el secreto del éxito en la vida del hombre es estar listo para cuando la oportunidad llegue. Un proverbio senegalés decía de esta manera. Estoy hablando que esto no lo dice la Biblia, estoy hablando de que son situaciones o frases que hombres y gente ha dicho, a mi punto de vista, con mucho sentido. Decía este proverbio senegalés, cuando digo senegalés, de Senegal, pues. The opportunity that God sent does not wake up him who is asleep. En otras palabras, o en español, las oportunidades que Dios envía no despiertan a los que están dormidos. Entonces, lo importante es que yo pueda estar despierto, preparándome. Y no tenga una actitud de decir, bueno, si la oportunidad va a llegar, entonces que me encuentre bien descansado. Se va a pasar, la va a ver pasar usted porque estaba dormido. En un dicho que quizá la gran mayoría de nosotros conocemos, dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. O decían allá en el barrio, camarón que se duerme, lo hacen ceviche. En inglés hay un dicho que dice, quizás el mismo sentido, dice, if you snooze, you lose. El snooze es cuando usted está así. Como decía alguien la otra vez, metiendo goles de cabeza, ¿verdad? Dice, si usted está adormecido en la vida, pierde. Entonces, el punto es que tenemos nosotros que tener una actitud de mejoramiento en todo, y por eso es que necesitamos nosotros instruirnos, dejar que nuestro conocimiento, si ya tenemos, pueda mejorarse, como dice aquí la traducción lenguaje actual, educa al sabio y aumentará su sabiduría. Por si en usted está el punto, pues ¿qué más voy a aprender yo? Porque aunque parezca irónico, pero yo he escuchado personas que han dicho esto, ¿qué más voy a aprender yo? Ya lo sé todo. El dicho de Sócrates, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada, decía este filósofo famoso. Una gran verdad. Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria.
Es una necesidad buscar segundas opiniones para alcanzar el éxito. Se lo repito, es una necesidad buscar segundas opiniones para alcanzar el éxito. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. La traducción lenguaje actual lo traduce, dice: el tonto está seguro de que hace lo correcto, el sabio hace caso del consejo. Esa versión lenguaje actual es media directa, ¿verdad? No se anda con vueltas. Dice el 15:22 de Proverbios: sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Le leo el 20:18 de Proverbios, dice: los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. La traducción lenguaje actual dice: siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. 24:6 dice: porque con dirección sabia harás guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria. La TLA dice: quien quiera pelear primero debe pensar, quien quiera ganar debe saber escuchar. Y quizás en la mente de nosotros está: bueno, pastor, pero está hablando de guerra y yo no estoy peleando. Espérese un momento. Siempre, siempre, siempre estamos en guerra. La palabra de Dios dice que estemos alertas porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devora. Imagínese por un momento hoy que usted esté en medio de la jungla con un palo nada más como su arma. No hay fuego, ni manera que pueda hacer fuego aunque usted sea muy hábil, pero llovió y todo está mojado. Y a usted le espera una noche, a lo menos 8 horas de oscuridad, y lo único que tiene es un garrote en la mano, en medio de una jungla. Soy malo para los ruidos, ¿verdad? ¿Alguien sabe hacer como grillo? Pero en la jungla se oyen sonidos raros. Hasta con eco, no sé si alguna vez usted ha estado. ¿Cuántos de aquí vienen de lugares donde yo sé que hay una hermana, no quiero, pues ya la vi, hermana Julia me mencionaba que ella, o de repente usted está durmiendo y oye, psss. ¿Cómo está esa persona? Is that person snoozing? Uno está, hermano, viendo y lo que menos da lugar es al sueño. Yo sé que eso es desgastante, pero en algún momento por algo la palabra del Señor ha dicho eso. Estad alertas, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Imagínese usted en esa jungla y de repente oye, sin fuego. Tremendo, ¿no? Entonces siempre estamos en guerra. Por eso es necesario que nosotros vayamos al consejo de la palabra del Señor para que nos instruya cómo es que tenemos que caminar en este camino que estamos transitando. Tenemos que llegar al consejo de la palabra del Señor. Le cito una vez más, Salmo 119:24, dice: también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Que la palabra del Señor sea nuestra principal fuente de consejo. ¿Cómo respondo, Señor, a esta situación? Voy a la palabra del Señor. ¿Cómo actúo en esta situación? Voy a la palabra del Señor. Que puede estar la palabra del Señor abundantemente viviendo en mi corazón. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la corrección para que para que seas sabio el resto de tus días. Le voy a leer una vez más este proverbio porque es sumamente importante. Tiene una enseñanza muy grande. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. ¿Cuántos de aquí queremos? Voy a asumir nada más
que no hasta el día de hoy es nada más estoy asumiendo. No es cierto, estoy asumiendo. Voy a pensar que hasta el día de hoy no era sabio. Pero de hoy en adelante voy a querer ser sabio. Me dicen, escucha el consejo, pero eso es nada más la mitad del éxito. Lo segundo dice, acepta la corrección. Porque yo puedo escuchar el consejo, pero no aceptar la corrección. El consejo de Dios que me está diciendo, mira, lo que has estado haciendo está mal. Ok, Señor, te agradezco mucho, Señor. Gracias por ese buen consejo. Pero sigo haciendo lo mismo. Entonces, de nada sirvió el consejo. Dice, escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Yo no sé cuánto Dios me vaya a dar vida. Ninguno aquí sabemos eso. Eso es algo que no tenemos ningún control en eso. Pero a veces la gente planifica, y está bien planificar, es un aspecto bíblico. Usted puede planificar para sus planes inmediatos, planes futuros, aún quizás hasta para su vejez. Y quizás usted le tira y dice, yo creo que voy a llegar a los 80. Pero ¿qué tal si llega a los 90? ¿O qué tal que llega a los 100? Eso usted no lo sabe. Eso es algo que Dios tiene control sobre ello. Entonces, la dependencia mejor que yo debo de tener es una dependencia total y absoluta en Dios. Yo debo de venir y a hacer que Dios sea lo primero en mi vida. Y si Dios me está diciendo, mira, estás mal en esto, aunque yo diga, no, pues ya a estas alturas, dirá quizás alguien que ya esté casi llegando a su meta, dirá, ya a estas alturas, ¿de qué me sirve el consejo? Es que usted no sabe si va a vivir otros 40 años. No lo sabemos. No lo sabemos. Me recuerdo yo, por ejemplo, mi padre tiene décadas ya de decirme, vos, yo siento que ya me voy a morir. Siento que ya me voy. Hace 20 años que lo sigue diciendo, hermano. Uno no sabe. Entonces, yo quiero que el resto de mis días, yo es que aquí puro joven hay, hermano, comenzando con Ronnie. Pero no sabemos cuánto nos queda, y lo que yo anhelo realmente, o lo que Dios anhela para mí, es que el resto de mis días yo pueda tener una vida de sabiduría. Que los errores que en algún momento cometimos ya no los cometamos. Déjeme ir concluyendo entonces con esto. Déjeme ir concluyendo con una historia que usted sabe, sin duda, o ha escuchado en algún momento. No la vamos a leer, pero está en Primera de Reyes, capítulo 12, del verso 6 en adelante. Solo le voy a leer lo que la traducción lenguaje actual dice en relación al centro de este evento. Creo que usted va a identificar cuál es el evento. La respuesta de este rey fue, o la respuesta de los consejeros de este rey fue, si tu padre los trató mal, o le voy a decir mejor cómo dice la mayoría de Biblias, si tu padre los castigó con correas, tú castígalos con escorpiones. Quizás algunos ya saben por dónde está la situación. Pero la traducción lenguaje actual traduce, dice, si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas, tú lo harás con látigos de puntas de hierro. Es decir, cuando utilizó esa expresión, la versión Reina Valera, la versión de las Américas, escorpiones, está hablando de esos látigos con puntas de hierro, que era similar al piquete de un escorpión. ¿Alguien aquí alguna vez ha sido picado por un alacrán, un escorpión? Luis dice, Sonia también. Sonia, es doloroso, terrible, dice que es, sí, da fiebre y es algo, y dice que es terrible. Haga de cuenta, hermano. Y el consejo de esta gente, que ahí le va la historia comprimida. Muere Salomón.
el hombre más sabio, el hombre que escribió los proverbios. Mire, esa es una realidad que no podemos negar. Muere y le deja el reino a su hijo Roboam. Ya en el reinado de Salomón había un hombre que se llamaba Jeroboam, que estaba causándole problemas al reinado de Salomón. Pero Salomón lo contuvo con la fuerza. Jeroboam se fue a Egipto y estuvo ahí refugiado bajo la sombra del rey de Egipto. Cuando muere Salomón y su hijo Roboam asume el reino, entonces Jeroboam regresa, se junta con políticos del pueblo y llega ante el nuevo rey, que nosotros vamos, cuando leemos el texto, dice y da a entender que estaba joven. El joven, el texto dice, el joven rey Roboam. Pero fíjese que algo interesantísimo al poder ver la Biblia es que tenía 41 años. Entonces, era joven era joven de mente, pero de edad ya no era tan joven. Y es que eso es lo que a veces sucede en la vida de los seres humanos, que crecemos físicamente, pero mentalmente todavía jugamos carritos. Y ese es un lujo que en la vida no nos podemos dar. Entonces tenía 41 años el hombre. Fíjese que, por ejemplo, Josafat comenzó a reinar a los 16 años, o 9 años, creo yo. Es decir, era joven, era casi niño, hermano. Pero este hombre ya tenía 41 años, reina en lugar de Salomón. Y entonces, el que se había ido a Egipto regresa, se une con gente importante del pueblo y le dice: oye, Roboam, estamos dispuestos a trabajar contigo, a poder unificar el reino, las 12 tribus. Pero quítanos un poco las cargas que tu padre nos puso, porque Salomón vivió una vida de lujos tan grande que cargó al pueblo con impuestos y trabajos y todo. Entonces el pueblo estaba cansado y le dice: pero danos un break, o sea, ya cambiemos un poco todo eso que el gobierno está exigiendo. Y nosotros estamos dispuestos a apoyarte y hacer que la nación siga adelante. Y entonces este rey, joven entre comillas, llega con los ancianos, con los que habían aconsejado a su padre. Y los ancianos le dicen: ¿sabes qué? El pueblo tiene razón. Aligérale la carga, córtale los impuestos, no les exijas tanto. Y este pueblo te va a servir toda tu vida. Obviamente yo deduzco que ese era el consejo que le daban a Salomón, pero Salomón ya estaba tan lleno de sí mismo, tan orgulloso, y obviamente como efecto también de las alianzas que hizo con mujeres extranjeras y la idolatría que tenía en todo su reino, que obvió el consejo de esos ancianos. Pero estos ancianos dijeron: ahora este nuevo rey, ojalá que tenga un poco de sensatez y entonces podamos realmente vivir otra etapa. Y entonces cuando le dan este consejo a este rey Roboam, él agarra el consejo, lo escuchó, pero no lo hizo. Y entonces llega con sus friends, dice el texto, con los que se habían criado con él, con los que le decían sí a todo. Porque quizás él, cuando iban a comer, él era el que pagaba. Porque quizás a los viajes que iba, los invitaba. Es decir, los tenía, como dicen ahí, entre la bolsa, pues. Entonces llega con ellos y le dice: miren, muchachos, los viejos, obviamente no va a encontrar usted que así digan las palabras, eso ya es mi mente, ¿verdad?, que está volando. Los viejos me dicen de que cambie, de que realmente tiene razón Jeroboam y los líderes. Pero ustedes ¿qué dicen? Y todos los que eran viejos también, pero de tamaño nada más, no de madurez, le dicen: no, mire qué consejito, al contrario, diles que si tu padre los castigó con correas, que tú los vas a castigar con escorpión. Y sí, dice el otro,
y responde, y el reino de 12 tribus, o algunos dicen 11 por una tribu que estaba ahí. Bueno, el reino de 12, déjame decir, se divide. 10 contra 1 o contra 2, como quiera llamarse, que estuvieron en pelea el resto de los días de la historia de Israel por un mal consejo. Entonces yo lo que quiero poner en mi corazón hoy es, si este bendito libro, que es más que un libro, ha probado durante toda su historia tener la verdad, me conviene a mí poner mi vida en sus manos y poder decir, como David decía, tus testimonios son mis consejeros. Cuando usted tenga problemas, dificultades que van a haber, vayamos a lo que la palabra de Dios dice y hagamos lo que la palabra de Dios dice. No vayamos con la gente que dice cualquier cosa, que no tiene oído de discípulo, la gente que a veces hablamos o se habla muy rápido. Vayamos a lo que la palabra de Dios dice y vamos a ser sabios el resto de nuestros días. Amén. Padre, Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio.